Esto aquí, ya graficamos este mapa. Eh, Vamos a hacer algo que de pronto les pueda parecer interesante. Entonces, digamos que muchas veces ustedes pues van a querer como guardar esta información, ¿cierto? Pueden almacenar estas gráficas directamente como en su computador y hacerlo pues en este caso con Matplotlib. Es muy fácil, es simplemente agregar una línea. Eh, entonces, en este caso, digamos que voy a crear aquí un nuevo espacio, voy a crear una variable que va a ser como, eh, este es el directorio donde voy a almacenar la información, ¿sí? Entonces, de mi computador. Entonces, si me voy acá, digamos que aquí tengo eh, el espacio, ¿cierto? Te voy a borrar estos. Y lo que le voy a decir para guardar la información dentro de esta carpeta es esta línea de acá. Entonces le digo que PLT, ¿cierto? O sea, Matplotlib, save figure. Entonces guárdame la figura. Entonces lo que le voy a colocar en la parte izquierda, ¿cierto? Va a ser la ruta y el nombre de la figura que quiero guardar. En este caso estoy utilizando pues estas cositas de Python para colocar la ruta. Entonces tengo el path de la figura, ¿cierto? Luego lo que tengo aquí a la derecha va a ser el nombre que le voy a dar a la figura, ¿cierto? Entonces CTA, digamos que va a ser de 1854.01, 01. Y luego le coloco el formato. En este caso va a ser .png. Pero cambiar el formato es súper fácil, es simplemente colocarle pues la extensión que querramos. Pues quiero que vean que en este caso le voy a decir que lo va a guardar como, también como PDF. Luego, esta línea es como, es importante y es simplemente como para que no me deje como la gráfica, pues para que los bordes de la gráfica sean como tan estrechos como la gráfica misma. Porque cuando uno no lo coloca, él deja como un espacio grande en blanco y la figura como en la mitad. Entonces, como perder espacio, como para hacerlo más óptimo. Simplemente con correr esto, ay, guardo entonces la información dentro de mi computador. En este caso, vean, aquí quedó la figura y noten entonces que esta aquí quedó en PNG y esta de acá quedó en PDF. Entonces en PDF es muy bacano porque pues lo guardo en un formato vectorial, entonces por más que yo le haga zoom, él siempre va a estar pues como al full resolución. Entonces pues, esto para papers y cosas así es muy útil. Qué bonito. Listo. Ujú. Entonces Qué ahorita, bonito, qué bien que no se te tostó el computador. no, eso no se tuesta porque No, el semestre pasado hice una así y se me re que contratostó. Ay, qué pecado, ¿y por qué? de pronto le seleccionaste que fuera como un formato, pues no, hay una cosa por acá donde uno le puede agregar como la cantidad de puntos por píxel que tiene, algo así. El DPI muy grande. Y de pronto una resolución muy grande, a veces sí, a mí también. Entonces ahorita vamos a hacer algo más interesante. Les voy a proponer cómo grabar, cómo crear un GIF. En este caso quiero hacer digamos, graficar el ciclo anual, ¿cierto? O sea, cada uno de los meses como es su variación. Ujú. Volver eso un GIF, todo pues desde Python. Wow. Esto me lo enseñó pues Carlos Hoyos en la clase de él. Entonces, vamos a crear un GIF, ¿sí o qué? Esto es simplemente, le voy a decir como que al computador que tome la fecha local en español, ¿sí? Eso es para que los meses, cuando los impriman, queden en español. Entonces, digamos, esto ya lo tenía. Y esperen un momento, voy a borrar una información.
Y dejé de la carpeta vacía. Mm, entonces, inicialmente voy a definir los niveles de graficación de la temperatura superficial. En este caso vamos a graficar la temperatura desde 5 grados hasta 30 con intervalos de 11. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero un ciclo recorriendo los meses, ¿cierto? Y vamos a almacenar dentro de, pues en este caso de mi computador, cada uno como de las gráficas para los meses dados. En este caso vamos a empezar con, ¿cómo se llama? Enero. Entonces, lo primero, entonces creo el ciclo que me va a almacenar pues, esta información. Entonces vamos con los meses, sí, ¿cierto? En un rango de 12. Y luego voy a copiar esta misma información de acá, de el mapa que quiero hacer. Y lo tengo que colocar dentro del ciclo. ¿Cierto? Voy a colocar un break frente de acá para que vean lo que va a pasar. Entonces, lo que quiero graficar no es esto, sino la matriz del ciclo anual. Es esta de acá. Entonces recordemos, esta matriz de acá tiene 12 posiciones temporales, ¿cierto? Las latitudes y las longitudes. Entonces esta es la correspondiente a los meses. Lo voy a colocar acá. Aquí no voy a graficar la posición 0, sino la posición del mes que voy a estar trabajando. ¿Sí? Y lo otro que le voy a colocar, ¿pero dónde está el mes? Es este de aquí. Voy a reemplazar este título por algo que ya tenía escrito. Entonces va a ser PLT y aquí le estoy diciendo que pues al calendario, ¿cierto? Le seleccioné el mes, entonces en este caso va a ser el mes más 1, que no, pues no es 0, sino 1 para enero. Lo coloco en formato de título y en un pues, fuente de tamaño 15. Entonces veamos a ver. En este caso tenemos enero, ¿sí? Listo. Desde 5 hasta 30. Lo que voy a hacer, voy a cambiarle esta paleta de colores y voy a utilizar otra que se llama Rain. Listo. Ahí tengo los eneros. Entonces si le quito el break, él me va a producir todas las gráficas. Entonces véanlas ahí. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Todo, pues todo el ciclo anual. Entonces lo último que hace falta es almacenar esta información. Entonces, en este caso voy a agregar esto. Entonces que me grabe la figura, ¿cierto? En el directorio que quiero. Y que me coloque con el nombre de la figura, ¿cierto? Va a ser ¿cómo se llama? Pues el iterante en este caso. El iterante lo va a colocar con una marca de formato para que sea 2 posiciones. Y que cuando sea, por ejemplo, la primera que es 0, la otra a la izquierda me llene la posición con, pues el nombre con un 0. Va a estar en formato PNG. Entonces, si empiezo a mirar acá, ya me está creando las figuras. Listo. Entonces, vean, va desde 0
Entonces, eso lo podría entonces volver un GIF. ¿Tienen preguntas hasta acá? No. Miremos esto un poquitico. Entonces ahorita voy a utilizar otra librería, que según parece ya la tengo importada. Esta de acá se llama OS. OS es una librería que me permite interactuar con el sistema operativo del computador. Entonces le puedo dar órdenes directamente desde Python como si estuviera abriendo un terminal. ¿Sí? En este caso, la orden que le voy a dar es esta de acá. Entonces, Convert es un paquete que por defecto, que no está instalado por defecto en Linux, pero sirve para convertir imágenes. En este caso lo vamos a utilizar para crear un GIF. Luego, ese es pues dentro de la orden que le estoy dando al programa Convert, ¿cierto? Que no es de Python, sino pues está instalado en mi computador. Es que el retraso entre imagen e imagen va a ser de 10. No recuerdo qué unidades tiene, pero es en tiempo. Y el loop es simplemente cuántas veces se repite. Pero es un GIF, entonces él se está repitiendo infinitamente, entonces pues con 0 está bien. Entonces aquí... Sí, ese delay, entre más chiquito es más rápido el video. Es lo que yo sé. Sí. Entonces, a Pues uno le toca como empezar a jugar con esto. Que después queda muy rápido, otras veces muy lento. Luego yo le pongo como entre 10 y 50, dependiendo de lo lento que lo quiera. Ajá. Entonces que se vaya al directorio donde tengo las figuras, ¿cierto? Y que busque todas las figuras, ¿cierto? Que terminen en PNG. Y este va a ser el archivo de salida. Entonces, en la misma ruta va a crear pues una imagen, ¿cierto? Que va a ser SSTA-CA. Y con solo colocarle que es GIF, pues .gif, él entiende esto. Luego, entonces llamo ahora sí Python. Entonces Python interactúe con el terminal y esta función acepta son pues strings, pues, cadenas de texto. Entonces le estoy dando que me esta orden de acá. Voy a correr esto. Entonces, ahorita él ya está, pues ya debe haber corrido. Otra vez que se me perdió el directorio. Aquí entre nos, a los que manejan servidores, no les gusta mucho que uno use Convert, porque es muy demandante de máquina y de recursos. Pero yo hago milagros con Convert, entonces yo sí lo uso mucho. Entonces aquí tenemos el GIF. Y es así como yo creé la otra vez la animación que creo que mostramos en... Twitter. Listo. ¿Tienen preguntas? No. Esa misma, pues esa última línea que pusiste ahí es también casi la misma que usamos para hacer los videos de las cámaras. Ajá, exacto. Es ahí, ajá. Uh-huh. Sacamos los datos de FTP y ya. Eso. Exacto. Es que es muy bueno, es muy bueno. Con eso pues se corren muchas cosas. Uno incluso puede correr códigos de Python haciendo esto mismo. Si tienen como un código, ¿cierto? Que necesite otro código, lo pueden llamar como así. Como CDO. Sí. Por ejemplo, hacer cosas de CDO, yo también las hago pues, en Python y las programo para que se automaticen. Invocar Fortran, todo lo que uno quiera. Uh-huh. Bueno, entonces ahorita acabamos de aprender cómo sacar las anomalías, ¿cierto? Entonces esto es algo que aprendí como en mi segundo semestre de maestría, que pues es muy útil y que no me enseñaron, digamos, en la clase. Entonces, y es almacenar la información procesada previamente. Entonces digamos que yo tuviera que hacer pues un programa donde necesitara correr las anomalías, ¿cierto? Entonces, digamos que yo siguiera acá y siguiera pues con mi código. Cuando apagara el computador y lo volviera a aprender, digamos, del día de mañana, tendría que volver a correr como todo el código para otra vez sacar las anomalías y producir como la información que necesite, ¿cierto? Entonces eso sería como muy dispendioso y aparte estaría perdiendo tiempo y pues recursos, porque podría simplemente con un programa, digamos, calcular las anomalías
y luego crear otro código de Python que me lea este archivo de anomalías pues ya procesado y me ahorro pues el tiempo. ¿Sí? ¿Esto claro? Listo. Entonces lo que voy a hacer es utilizar esta misma librería de acá, se llama netcdf4, para crear un netcdf, ¿cierto? Con la información que acabo de procesar. Entonces veamos cómo hacer esto. Pues lo primero es que voy a definir otra vez un directorio donde voy a guardar la información, ¿cierto? Aquí le voy a decir que el archivo que voy a trabajar se llama sst-anom. Y luego voy a crear entonces un objeto, ¿cierto? En este caso nw, y estoy llamando pues a la función de netcdf, y le estoy diciendo que en este directorio, ¿cierto? Vamos a crear un archivo. Este w es de write, de escribir, y va a ser en formato netcdf4. Listo. Veamos como el objeto. Entonces ahorita solamente falta almacenar la información dentro de él. Ahora bien, entonces voy a crear primero como unos elementos para definir qué tan grande va a ser este elemento. Entonces, lo primero es que tengo que va a definir pues estas variables como el número de latitudes, el número de longitudes y el número de, pues, de las fechas temporales. Luego, defino entonces las dimensiones del netcdf. Entonces vean, tengo el objeto nw, ¿cierto? Y le estoy diciendo, créeme una dimensión. Esa cosita de acá es simplemente como la palabra clave con la que vamos a llamar esta dimensión. Lo que sigue aquí, ¿cierto? Después de la coma, es qué tan grande es esta. Entonces, esto está refiriéndose al tamaño que definimos anteriormente. Entonces, las latitudes, ¿cierto? Las longitudes, el tiempo, y voy a crear otra adicional, ¿cierto? En este caso va a ser como los meses, porque quiero también almacenar las matrices de, digamos, del ciclo anual que creí. Luego, vamos entonces a crear las variables. Entonces, esto es simplemente definir qué es la información que se va a guardar dentro pues, de estas dimensiones. Entonces, creo primero como pues, un objeto también, ¿cierto? Entonces, creo la variable que va a ser, pues, esto debe ser correspondiente a eso que hice aquí arriba, de la latitud, ¿sí? Luego el F es que es un formato flotante. Los flotantes son pues los números decimales. Si yo colocara como si fueran i, significaría que serían números enteros. Lo importante de esto es que dependiendo si uno se trabaja con una cosa o la otra, puede hacer que los archivos sean más pesados. Los archivos que tengan datos flotantes, ¿cierto? Son mucho más pesados. Yo he visto que hay unos datos que son short. ¿Eso es qué significa? Es también un tipo de flotante, pero más pequeñito. Menos decimales. Sí, pues Pero eso no lo lee. Pues yo siempre que tengo unos tipos shorts, me toca cambiarlos a flotantes, porque saco unas cosas todas raras. Entonces nunca he entendido qué es eso. no es. Pero bueno. Todo estaba en este de acá. Entonces aquí está el nombre de la variable que vamos a almacenar, ¿cierto? El tipo de dato que va a contener. Y esta es la dimensión. La dimensión debe ser entonces correspondiente a estas de aquí arriba. En este caso, lat, ¿cierto? Va a ser tan grande como lat. Pues yo pudiera crear como que otro nombre. Esos nombres que tenemos acá, estos de aquí, son los mismos que uno lee, digamos, cuando mira variables, punto variables. Sería este lat. ¿Sí? Entonces creo pues, un objeto para la longitud, el tiempo y luego para las variables que voy a almacenar. En este caso voy a almacenar, digamos, el ciclo anual. Entonces, digamos que la palabra clave que voy a llamar va a ser CA. Va a ser de tipo flotante y luego le coloco las dimensiones correspondientes a lo que tengo. Entonces, la primera va a ser los meses, las latitudes y las longitudes. Lo mismo con las anomalías, ¿cierto? Entonces, la palabra clave que voy a definir va a ser anom. Va a ser tipo flotante
Y va a tener entonces, el primero es la variable temporal, ¿cierto? Que son las 2001 posiciones. Luego las latitudes, luego las longitudes, ¿sí? Y lo mismo, pues va a tener entonces la de anomalías estandarizadas. Luego voy a definir, pues esto es más pues por hacer los archivos más completos, como las variables que va a tener, no, las unidades de la información que estamos almacenando. Entonces aquí yo uso un truco, y este es el objeto original que leí en, ¿cómo se llama? Se me olvidó, de temperatura superficial del mar, ¿cierto? Entonces recordemos que variables, ¿cierto? Es el objeto pues en XCF que descargué. Entonces cuando yo le digo esta cosa de acá, simplemente que le estoy preguntando cuáles son las unidades de las latitudes, ¿sí? Entonces me dice que son grados norte. Y esto mismo se lo estoy asignando al objeto que estoy creando. Entonces, latitudes va a ser igual a lo que tiene el objeto original. Longitudes igual a las unidades del objeto original. Y el tiempo va a ser entonces igual. ¿Sí? Y lo que estoy creando en esta parte de acá es lo mismo. Le estoy asignando las latitudes las unidades a las variables que voy a almacenar. Entonces, en este caso, la del ciclo anual va a ser las mismas que tenga el archivo original. En este caso me dice que era grados Celsius. Entonces, lo mismo las anomalías y las anomalías estandarizadas. Digamos, en este caso, las anomalías estandarizadas deberían tener unidades. Entonces, digamos que voy a borrar esta. Eso sí es un error. Y otra cosa que tienen los mismos, cuáles son un nombre largo para las mismas cosas. Entonces, el nombre largo es simplemente latitud. Es algo que puede ser útil, pero eso no es necesario hacerlo, pues este paso de aquí, en realidad. Luego, entonces, viene donde almaceno la información de mis variables. Eso es pues, lo mismo. Nombre largo para lo que es ciclo anual, entonces estoy diciendo que es el ciclo anual, ¿cierto? De la temperatura superficial del mar, que es lo que tengo en este caso acá, ¿cierto? La medida mensual de la temperatura superficial del mar, esto va a ser el ciclo anual. Si estoy mezclando pues español e inglés, no importa. Lo mismo las anomalías y las anomalías estandarizadas de esto, pues, de la medida de temperatura superficial del mar. Luego, entonces, escribo las variables del NetCDF. Entonces, tengo los objetos que creé anteriormente, que son estos de acá, las variables, ¿cierto? Estoy diciendo que voy a asignar, ¿cierto? En este caso, el dates. Entonces, recordemos que el dates pues es simplemente un vector temporal a partir de una fecha dada. Recordemos que la que inicialmente, pues originalmente tiene el archivo, son los días contados a partir del 1 de enero de 1800. Entonces aquí va a tener entonces la misma información. Entonces, lo que almacenó aquí en luego almacenó la misma, ¿cierto? Las variables de longitud van a ser iguales pues a las originales. Y luego voy a almacenar entonces las matrices que guardé anteriormente. Entonces cuando ya asigné todas las variables, ¿cierto? Lo que hago es cerrar el archivo y aquí voy a imprimir que ya se guardó el archivo. Entonces aquí me dice que ya se guardó el archivo. Y listo. ¿Qué va a ¿Qué pasar? preguntas con esto? No. Entonces veamos. Aquí está el archivo que acabo de crear.
Entonces, voy a mirar si quedó bien. NS es un programa que me sirve para abrir archivos, pues para ver archivos tipo NetCDF. Y le digo que me abra el archivo que está guardado en esa cosa. Entonces, en este caso, creé pues las tres matrices, ¿cierto? Tenemos el ciclo anual, la matriz de anomalías y anomalías estandarizadas. Y si quiero, pues aquí esto es un visor, simplemente puedo mirar pues cómo varían a lo largo del tiempo. Entonces el archivo, pues veo que quedó guardado correctamente. ¿Tienen preguntas? No. No, Sí. Juan. Entonces ahorita vamos a crear un nuevo documento. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es leer la información que acabamos de procesar, que se va a llamar 2. Entonces yo miro el pastel. Entonces para que tengan referencia en este momento, vamos a terminar pues la primera parte. Se debe de autenticar cada 6 horas. Del coso acabamos de leer el primer documento, este. Ahorita vamos a ver esto, que es la selección de región y también de píxeles, gráfica de contornos y colores. Entonces, voy a cerrar este. Entonces, un archivo por todos mis paquetes, ¿cierto? Son los mismos. Y luego voy entonces a leer el archivo que acabo de crear. Entonces, que es la misma ruta, el nombre del archivo que veo que hay dentro otra vez, entonces las latitudes, las longitudes, ¿cierto? Miren, aquí está el ciclo anual, anomalías y anomalías estandarizadas, ¿cierto? Anomalías tiene entonces de dimensiones, ¿cierto? Tiempo, latitud, longitud. Y bien, las anomalías de las medias mensuales de la temperatura superficial del mar. Entonces luego hago otra vez lo mismo. Creo el vector del tiempo, ¿cierto? A la referencia temporal que es dada por el archivo, que es la misma que copié del original, ¿cierto? Le sumo las fechas en unidades de días, porque es lo que me dice acá otra vez, que las unidades son días. Parece que eso pueden, pues entre archivo y archivo cambia, a veces son segundos, a veces son días, otras veces son semanas. Tienen que siempre fijarse. Y luego, entonces vamos a hacer algo interesante. Digamos que queremos cortar el archivo, pues la matriz, ¿cierto? Entonces vamos a cortar la matriz de datos entre la banda tropical, pues definida entre los 30 grados sur y los 30 grados norte. Entonces, voy a definir pues dos variables. Va a ser latitud mínima, menos 30, latitud máxima, 30. Y voy entonces a crear pues una máscara para estas latitudes de acá. Entonces, digamos, lo que le estoy diciendo acá es que voy a preguntar dónde, ¿cierto? Latitudes, en esta primera parte estoy preguntando dónde el array, o sea, el vector de latitudes, es mayor o igual a la latitud mínima, en este caso menos 30, y también donde el mismo vector, ¿cierto?, es menor o igual a la latitud máxima entre menos 30, ¿cierto? Entonces creé la máscara. Y cuando leo entonces la información, cuando utilizo la máscara es menos 30. Listo, le quedan 10 minutos de reunión. Y voy entonces a reasignar la variable a ella misma. Entonces en este caso estoy simplemente cortándola y asignándosela a ella misma. ¿Sí? Sí. Y ahorita
Entonces, vamos a acceder a la información que tengo almacenada de las anomalías de la banda las posiciones en la... No te escucho bien. Soy yo. Hay mucha bulla. Hay mucha Ay. olla en la torre. Sí. Perdón, voy a quitar el sonido. Entonces, vean. Uy, silencio. ¿Cierto? Aquí tenemos pues el modo que utilizamos para extraer la información pues, del archivo de variables, ¿cierto? Entonces variables, punto variables, en este caso va a leer anomalías. Entonces cuando le digo que en este caso las 3 dimensiones, todo, pues que va a traer todas las del tiempo, todas las latitudes y todas las longitudes, ¿cierto? Entonces exactamente me va a quedar eso. Entonces miren, el tiempo son 2100, 2001, las latitudes son 89 y las longitudes son 180, ¿cierto? Digamos si cambio de una vez, utilizo pues la máscara que tenía acá, ¿cierto? De una vez puedo entonces como cortar la información para no llamar al computador, ¿cierto? Y como cargar la información que no, digamos, no voy a utilizar. En ese caso, miren que la matriz ya es más pequeña, ya no está en 89, sino en 31 posiciones. ¿Tienen preguntas con eso? No, Juan Di. No. Listo. No. Entonces, para que vean cómo luce el archivo, voy a graficar un mapa. En este caso, eso es lo que tengo. En la primera posición, ¿cierto? De las temperaturas superficiales del mar, en caso de anomalía, ¿cierto? Va a estar entre la banda de 30 y menos 30. Noten esto acá. Esa línea es importante. Vean, si ustedes utilizaran pues el código anterior, les crearía pues toda la superficie de la Tierra en la proyección dada. Entonces, para cortar, digamos, pues a un rectángulo, utilizo esta línea de acá. Entonces digo como que al axis, pues, que me defina este rango que tengo aquí. Y para la proyección dada, entonces ya me corta entre 0 y los 360 grados. Ahora bien, entonces vamos a hacer esta parte de aquí. Juan Di, yo tengo una duda, qué pena que te interrumpa. Cuéntame. ¿Hasta qué punto es posible restringir ese dominio pues, espacial sin que salga problema o que sin que la resolución se pierda? Pues eso ya depende como de los datos, ¿no? Pero pues el mapa, pues como en CartoPy, queda muy bien cuando uno lo va cortando. Más adelante vemos ejemplos cuando estamos graficando cosas del valle. Y las capas que uno le puede cargar, pues también pues son chéveres. Luego nos damos cuenta. Entonces ahorita vamos a hacer pues cosas en este caso de Lenzo. Entonces vamos a crear una serie, ¿cierto? De la región del Niño 3-4. Entonces resulta que pues uno de los índices que se define para el estudio del ENSO es el Niño 3-4, ¿cierto? Que dice que son las anomalías, ¿cierto? Dentro de esta banda de acá, de 5 grados norte a 5 grados sur y entre estas latitudes. Entonces vamos a crear, vamos a extraer pues esta información. Entonces, necesitamos promediar los datos de las anomalías de temperatura superficial del mar dentro de la región seleccionada. Entonces, otra vez voy a crear pues unas variables para definir la región que quiero. En este caso, las latitudes, ¿cierto? Normalmente, pues estas están en grados este. Entonces, para que las vean, ¿cierto? Van desde 0 hasta casi 360. Aquí le tengo que sumar esto para poder trabajar pues con esto de este oeste. Y voy a crear entonces las máscaras que me van a definir dónde se cumplen estas condiciones. Entonces creo una para las latitudes, ¿cierto? Que es la misma que tenemos arriba, y otras para las longitudes. Listo, con eso no hay problema, ¿cierto? No. No. Entonces veamos, la primera
¿cierto? Va a tener pues la máscara 5 posiciones. Y la de las longitudes de la máscara son 26 posiciones correspondientes. Entonces ahorita vamos a cortar la serie, la matriz de anomalías. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Entonces, inicialmente es cierto, el primer paso, vamos a cortar las anomalías en las latitudes. Entonces, el archivo original de anomalías, digamos, tropicales, entre la banda tropical, ¿cierto? Tenía esta dimensión. O sea, la temporal, latitudes y longitudes. ¿Sí? Entonces, creo un objeto, se va a llamar niño34 y voy a asignar, ¿cierto? Esta banda de acá. Entonces voy a seleccionar todos los tiempos, la máscara de las latitudes, ¿cierto? Y todas las longitudes. Entonces cuando le pregunto a este objeto, ¿cierto? Lo que hice acá fue simplemente cortarlo. Lo mismo que hicimos ahorita pues con la banda tropical, ¿cierto? Luego voy a promediar los datos cortados dentro de las latitudes seleccionadas. Entonces, en este caso, ¿cierto? Al mismo objeto, a este niño 34, ¿cierto? Que va a ser, pues de aquí va a pasar acá, que va a ser un nanmin en la segunda dimensión. Entonces recordemos, esa es la 0, esa es la 1, ¿sí? Y luego le pregunto cuánto me quedó la dimensión de este objeto. Entonces, en este caso, pasamos de tener una matriz de 3 dimensiones a una de 2 dimensiones. Ahí está claro. Luego, vamos entonces a cortar la matriz anterior, ¿cierto? La de niño 3,4, en este caso, entre las longitudes. Entonces voy a seleccionar todas las posiciones temporales y voy en este de acá, a seleccionar solamente las que cumplían pues esta condición de acá. Entonces recuerden que eran 26, ¿cierto? Entonces corto el archivo pasando de 180 a 26. Y lo último que hago, ¿cierto? Es hacerle un unmin en la segunda dimensión. Entonces noten que aquí el archivo original tenía 2 dimensiones, ¿cierto? Otra vez 2 dimensiones, pero un poquito más pequeño. Y finalmente, cuando le hago el último unmin a la segunda dimensión, o sea, esta de acá, ya me va a quedar con un tamaño de solamente pues el temporal. Entonces, en este caso es simplemente pues una serie o un vector si lo quieren entender así. Listo, ¿tienen alguna duda con esto? No, Juan, digamos bien. No. Luego, entonces vamos a hacer el gráfico de esto para ver que efectivamente todo esté bien. Entonces aquí tenemos el índice del niño, ¿cierto? Tenemos las fechas contra el objeto, pues la serie de niño 3.4. Y pues acuérdense que esto ya son anomalías porque anteriormente procesamos pues los archivos para crearlas. Entonces, ahora vamos a definir umbrales. Entonces, ¿vos te acordás cuando vos me preguntabas como cuáles eran, que yo decía que iba a identificar como las anomalías como más importantes? Que tú me decías que no entendías muy bien. En la exposición del... Sí, sí. Decía como que selecciono como los picos de las anomalías más fuertes, sería como, digamos, lo mismo. Entonces, fijémonos esta gráfica, ¿cierto? Entonces asumamos que esos picos de acá, los más altos, corresponden entonces a los eventos del niño, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría como seleccionar estos? ¿Cuál sería como un criterio válido para seleccionar estos picos? Entonces vamos a identificar los picos más altos o relevantes de la serie. Entonces, ¿cómo definir el umbral? Entonces podríamos utilizar un valor arbitrario, entonces, como por ejemplo decir que serían como los que superen el umbral de 1 grado centígrado, pues por encima y por debajo, para decir que, pues que sería como un valor arbitrario, ¿cierto? O identificar los picos que se encuentren por encima o por debajo